Bueno, espero que todos estén muy bien. Me presento al 10º Congreso Internacional de Psicología y Educación, Reencuentro de las Ciencias, modalidad virtual. Mi nombre es Yormeri Álvarez, vengo representando la Universidad de Barcelona, España. Curso 5º año de doctorado del doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación. El título de mi ponencia es La reflexión, piedra angular del cambio en educación. Está enmarcada dentro de la investigación cualitativa y hace referencia al eje temático de psicología y educación. Espero que mi ponencia resulte de su interés. Muchas gracias. Creo que estamos de acuerdo en que definitivamente los tiempos históricos en los que vivimos demandan de la educación cambios radicales. Seguimos viendo que definitivamente la formación de los profesores se sigue caracterizando por un modelo más de teoría, de aplicación de teoría a la práctica, que planteaba Schoen en el 83. Y vemos que pues no basta lo que aprenden los profesores en la universidad para enfrentar la práctica cotidiana, las situaciones de la práctica que son en muchas ocasiones bien complejas, inciertas, únicas. Entonces la reflexión surge ahí como una posibilidad. La investigación ha mostrado cómo la reflexión puede tender un puente entre la teoría y la práctica. Aspecto esencial en la formación de los profesores del siglo XXI. Entonces, pues vamos a profundizar un poquito de qué se trata y nuestro propósito es entender cómo los profesores reflexionan. Bueno, nuestro objetivo principal es mirar un poco la actividad individual y la actividad conjunta de los profesores. La actividad individual, identificando las características de las narrativas que escribe cada profesor sobre situaciones concretas de su práctica que les han resultado poco claras. Y complementar mirando cómo realizan ese ejercicio grupal de reflexión conjunta esos mismos profesores en pequeños grupos, de a 5 profesores de la misma área, 5 del área de diseño y 5 del área de matemáticas, teniendo en cuenta que los profesores académicos realizan una docencia más teórica y los profesores técnicos pues imparten una docencia más práctica. Entonces eso es nuestro propósito, ver como esa distinción que hay entre la reflexión individual y la reflexión conjunta. Bueno, como fundamento conceptual de nuestra investigación, pues primero tenemos el concepto de reflexión, que es súper central, obviamente. Según la definición del pionero John Dewey, es un proceso de pensamiento en el que se le da coherencia a una situación que inicialmente es incierta. Pues digamos que en conexión, teniendo en cuenta lo que nos aporta Dewey, pues vemos que como Schoen plantea que definitivamente el modelo de aplicación de teoría a la práctica queda limitado, porque pues en la realidad los problemas no vienen dados ni con fórmulas teóricas para solucionar, sino que tienen que construirlos con las situaciones propias de la práctica. Entonces, pues teniendo en cuenta que las situaciones, en muchas ocasiones, las situaciones concretas de la práctica son inciertas, son únicas, son complejas, pues el profesor debe encuadrarlas, es decir, decidir qué aspectos van a ser importantes de tener en cuenta y cómo las va a solucionar. De ahí la importancia del término situación y encuadre dentro de las narrativas que escriben los profesores. Bueno, y ahora, pues, ¿por qué hemos decidido trabajar con narrativas? Pues porque definitivamente las narrativas, debido a su construcción individual, pues son un espejo colectivo que forma parte de la propia cultura
Eso nos lo dice Brunner, socioconstructivista, en el 2013. El modelo de la actividad conjunta, pues, ¿qué es eso del modelo de la interactividad? Pues, cómo los profesores, digamos que del trabajo individual pasan a la interacción entre iguales para aprender en pequeños grupos unos de otros. Eso con relación a la importancia que en el socioconstructivismo tiene la interacción, el marco social y todo lo que tenga que ver con el compartir con los otros, como esa interacción que tiene el profesor con los estudiantes cuando hablamos del aprendizaje en el aula, pero también que tienen otros procesos de aprendizaje fuera del aula, como en nuestro caso, entre profesores. Bueno, nuestro estudio se trata de un estudio exploratorio. Los participantes, bueno, el contexto investigativo es la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, una escuela con casi 120 años de servicio en educación. Nuestros participantes son los maestros del bachillerato. Esta escuela, pues como su nombre lo dice, es una escuela técnica. En ella, pues aparte de los conocimientos académicos que son más teóricos, los niños tienen un acercamiento a los laboratorios y hay 4 tipos de especialidades. Tenemos diseño, tenemos procesos, tenemos mecatrónica y tenemos sistemas. Los chicos entran a los 10 u 11 años y cursan los 2 primeros años por la rotación de los 4 talleres. Y mediante un proceso de orientación vocacional hacia octavo se ubican en una sola especialidad, de la cual pues salen bachilleres académicos técnicos. Bueno, realmente los participantes de nuestro estudio son 5 profesores del área de matemáticas y 5 profesores del área de diseño. Estos profesores, digamos que como lo decíamos antes, hacen primero un ejercicio individual, pero luego comparten en pequeños grupos. Pues la idea fue que fueran de la misma área, precisamente por la organización de los horarios, por la organización de los tiempos, porque se tienen un poco más de confianza. Entonces, pues por eso se tomó esa decisión. A raíz del giro narrativo que se ha dado en educación, en el sentido de darle importancia a la comprensión subjetiva de la realidad social, pues la narrativa constituye un elemento importante, en el sentido de que pues el hecho de narrar constituye un acto social que permite develar el conocimiento y las concepciones no solo de las personas, sino a través de estas del colectivo humano al que pertenecen. Bueno, la narrativa sigue los principios que tal vez todos sabemos que tienen, ¿cierto? Las narrativas tienen un inicio, una contextualización, luego viene un nudo, un complique, una tensión, lo que denominamos nosotros elemento desencadenante, y luego viene un desenlace. Bueno, para la descripción de nuestra narrativa tenemos en cuenta 6 categorías. 3 que tienen que ver con las que vamos a analizar en este estudio, que son la contextualización, los participantes y el elemento desencadenante, y las otras 3 que son las acciones que realizan los profesores, la evaluación y los resultados que se obtienen. Para categorizar esta parte de la narrativa, pues vamos a definir las 3 categorías que nos competen. El contexto, bueno, pues como su nombre lo dice, el contexto es como ese trasfondo de la narración, nos expresa dónde y cuándo ocurren las cosas, el conjunto de circunstancias referidas al tiempo, al espacio o a la institución, en nuestro caso, que rodean una situación y pues que son imprescindibles para poder comprender de qué trata esa situación. Segundo, los participantes. Bueno, acá en
En nuestro estudio, los profesores tenemos en cuenta que o los profesores trabajan solo con los estudiantes, referencian su situación solo con los estudiantes, o tienen en cuenta otras personas que han influido en esta situación. Y por último, el elemento desencadenante. El elemento desencadenante tiene que ver con esos aspectos que complican la acción, como la máxima tensión que se produce. Es la descripción de lo que sucede en el sentido de la acción que complica la narrativa. Y en últimas, pues, la esencia del conflicto. Bueno, para analizar los procesos de reflexión conjunta, como les enunciaba, se utiliza el modelo de análisis de la interactividad Cole y colaboradores 2008, que se desarrolla con base en la estructura de participación. ¿En qué consiste esta técnica? En identificar segmentos de interacción que surgen mientras los participantes conversan de acuerdo con un conjunto particular de reglas de participación social y desarrollan una tarea compartida en particular. Pues en nuestro caso, el análisis de la situación problemática relacionada con su práctica, que ha elegido cada profesor y ha escrito además. En nuestro estudio, pues utilizaremos, digamos que estos segmentos de interactividad, que así se denominan, se hallan mediante el análisis de la conversación de los profesores. En nuestro caso encontramos 6 segmentos, pero para nuestro estudio tendremos en cuenta los 2 primeros. El segmento de presentación de la situación, que tiene algunas actuaciones predominantes. Cada segmento de interactividad presenta unas actuaciones predominantes. En nuestro caso tenemos que el segmento de presentación de la situación presenta 2 actuaciones predominantes, que son: el profesor que presenta comparte la situación, y segunda, el profesor que comparte solicita ayuda a sus compañeros. Pues la ayuda que él considere, ¿no? Con relación a qué es lo que quiere aclarar, qué es lo que le gustaría que le ayuden a repensar, qué situaciones consideran que son importantes de tener en cuenta, cómo lo habrían hecho ellos, bueno, en fin. El segundo segmento que hemos tenido en cuenta es la clarificación. La clarificación, en nuestro caso, tiene 3 actuaciones predominantes, ¿cierto? Los otros profesores, la primera es: los otros profesores preguntan información que de pronto no les ha quedado suficientemente clara. Segundo, el profesor que comparte la situación responde aportando información, la información solicitada. Y tercero, el profesor que comparte anexa información por iniciativa propia. Vamos a hablar de los resultados que obtuvimos con el primer instrumento de aplicación individual a los profesores. Resultados entonces de las narrativas que ellos escribieron. Bueno, los profesores escriben la primera parte de su narrativa en promedio con 222 palabras. Emplea 85 citas en la descripción de sus narrativas, de las cuales 44, o sea el 52%, corresponden a la primera parte de la narrativa. Teniendo en cuenta las 3 categorías que tuvimos en cuenta, que como recordarán fueron contexto, participantes y elemento desencadenante, pues tenemos que la primera categoría, contexto, que es contexto espacial, contexto temporal y contexto institucional, pues fue citada por los profesores en promedio 3 veces. Todos la citaron. Yendo a la segunda categoría, a nivel de núcleo interactivo, entendido como la relación que tienen los participantes en la construcción del conocimiento, solo 3 de 10 profesores interactúan con los participantes, en el sentido de que no se ubican al margen de la situación, sino que forman parte de esa interacción.
Eso pues nos permite ver que ellos al encuadrar sus situaciones y al formar parte de esa actividad conjunta resulta crucial para comprender la forma de ajustar la ayuda que le prestan a sus estudiantes con relación al aprendizaje y al desarrollo. Y con relación al elemento desencadenante, pues interesante ver que en las historias de los 10 profesores surgen 4 temáticas. Esas temáticas son afectividad, normas, motivación y contenido curricular. Contenido curricular pues referido a todo lo que tiene que ver con evaluación, con planeación, con organización del aula, todo lo que tiene que ver con el manejo propiamente del aula y del rendimiento académico. Bueno, vamos a ver cuántas, digamos que cuáles fueron las temáticas con más presentación a nivel de profesores. Tenemos que las relacionadas con el afecto solo se presentó una, o sea, el 10% de los profesores la enunciaron. Referidas al contenido curricular, 30%, y llama la atención que pues esos 3 profesores que presentaron temática relacionada con el contenido curricular pues son académicos, entonces pues seguramente se comprende por qué. En tercer lugar está la motivación. 3 profesores, 2 técnicos y 1 académico tuvieron en cuenta la motivación. Y pues llama la atención que la temática con más presentación es la relacionada con las normas, que la presentaron 4 de 10 profesores. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de la reflexión conjunta. Recordemos que luego de que los profesores trabajan individualmente, cada uno escribiendo su narrativa sobre su situación problemática, pues viene una segunda etapa que es compartir cada una de esas situaciones problemáticas en pequeños grupos por áreas. Los de matemáticas aparte y los de diseño, pues igual aparte. Entonces, ¿cuál es como el propósito? Pues que definitivamente haya colaboración entre profesores, colaboración laboral, que haya apoyo mutuo para reflexionar juntos sobre situaciones que les causan complejidad, que les causan preocupación. Se requiere una relación simétrica entre compañeros y se dirige a que todos puedan compartir la representación de las situaciones de cada uno sobre pues cómo se contextualizó, quiénes fueron sus participantes, cuál fue su interacción, qué ocurrió, qué es lo que le preocupa al profesor, qué es lo que tiene necesidad de aclarar. Bueno, también recordemos que, digamos que para la reflexión conjunta ubicamos 6 segmentos de interactividad, ¿cierto? Según el modelo de la interactividad. Entonces, el primero es el segmento de presentación. Bueno, el segmento, primero quiero contarles que los profesores conversaron sobre sus situaciones problemáticas en promedio 26 minutos y medio por cada sesión. El segmento de interactividad de presentación duró en promedio 7,05 minutos, lo que equivale a un 28 por 30% del tiempo en reflexión conjunta. Todos los profesores presentaron. El essay de presentación, digamos que inicia cuando el profesor toma la palabra diciendo que les va a presentar su situación y termina cuando inicia otro segmento de interactividad. Bueno, en segundo término tenemos el essay de clarificación, que consiste en que los profesores escuchan la situación que plantea el profesor y de acuerdo a eso, pues preguntan información con el fin de ampliar su marco de referencia para comprender y reflexionar sobre esa situación compartida. Pues fíjense que en clarificación, al contrario de presentación, que pues todos hicieron su presentación, clarificación solo presentaron 3 profesores de 10.
El SI, por lo tanto, el SI de clarificación duró en promedio 2,8 minutos, lo que equivale a un 10% del tiempo compartido en la reflexión conjunta. Vemos como que, no sé, porque este ejercicio no se ha realizado, porque pues los profesores como que son muy cuidadosos de ir a expresar, digamos que algunos elementos que tengan que ver con las historias de los otros porque se incomoden, entonces deciden no preguntar, deciden callar y pues bueno, esto nos deja pensando cómo podemos fluir mejor en la conversación cuando tratamos de reflexionar. Bueno, vamos a hablar de las semejanzas y diferencias que encontramos en nuestro estudio con relación a los profesores académicos y técnicos. Por un lado, se asemejan en que el número de citas tanto de los académicos como de los técnicos es relativamente similar. Los académicos 55% de las citas y los técnicos 45%. En segundo término, con relación a los participantes, vemos que son pocos los profesores que interactúan en la descripción de su situación con sus estudiantes. 1 académico y 2 técnicos. Con relación a las diferencias, los profesores académicos no incluyen en sus temáticas los relatos, lo que tiene que ver con motivación, y se centran más en lo relacionado con el contenido curricular. Y los profesores técnicos no incluyen en sus temáticas ni lo relacionado con el contenido curricular ni lo relacionado con el afecto. Bueno, discusión. El presente estudio nos permite comprender cómo los profesores describen las situaciones que les preocupan de su propia práctica cuando lo hacen por escrito y cuando lo conversan. Encontramos que, según la terminología de John Dewey, una situación problemática no se suele presentar bien definida ni que encaja con las teorías o técnicas que mejor conocen los profesores. Por el contrario, deben construir las situaciones a partir de los materiales de ellas. En nuestro estudio encontramos que los 10 profesores evidencian situaciones que construyen, que enmarcan, que encuadran, ubicadas temporoespacialmente, con participantes concretos, con acciones que llevan a cabo a partir de los elementos desencadenantes que cada uno encuentra relacionado con el problema o con lo que le inquieta. Bueno, y a propósito, hablando del elemento desencadenante, pues también tenemos que, teniendo en cuenta la encuesta informatizada sobre incidentes críticos, profesores de institutos de secundaria y universidad de distintos centros del mundo, y hablamos de España, Francia, Portugal, Inglaterra, México, Argentina, Bolivia, Perú y Estados Unidos, se constata que las temáticas que eligen nuestros profesores, todas se encuentran en las que plantea esta encuesta, que tienen que ver con 7 temas especialmente. Bueno, por otro lado, pues también es muy interesante ver cómo pues el problema, el elemento desencadenante que sobresale tiene que ver, por un lado, con el contenido curricular y por otro con las normas. Aunque también se evidencia una temática relacionada con el afecto y con el afecto, el contenido curricular, con la motivación. Ya para terminar, a nivel de discusión, llama la atención cómo pues en la actividad conjunta el segmento de interactividad de presentación tiene una duración significativa, mientras que el segmento de interactividad de clarificación, que
que le da la posibilidad a los profesores de ampliar su marco de referencia, de obtener más información, de aclarar, pues presenta una duración de 1 minuto a 6. Eso nos hace pensar que los maestros no buscan interrogar a sus compañeros. Por un lado, pues puede que porque teman que incomoden a los otros o porque simplemente las situaciones presentadas fueron lo suficientemente claras, pero es importante recordar el sentido de aprendizaje que abren las preguntas. Bueno, para empezar con para terminar con nuestras conclusiones, pues recordemos que desde el socioconstruccionismo la interacción entre iguales puede ser potencialmente favorecedora de sentido al aprendizaje, porque fomenta la motivación intrínseca, se valora la importancia del esfuerzo, entre unos y otros se connotan lo que hicieron, se apoyan, se proporcionan sentimientos de aceptación y ayuda mutua, según Colomina y Honrubia 2001. Bueno, cuando los profesores conversan entre ellos, pueden explicitar aspectos inconscientes de la práctica que de otro modo no hubiera sido posible. Es curioso, pero esta es la primera vez que los profesores con los que hicimos el estudio tienen una experiencia de este tipo, y bueno, sé que a nivel general no han tenido este tipo de experiencias. Por ejemplo, tengamos en cuenta cómo, digamos que el hecho de pasar de escribir a compartir, pues es bastante significativo. Conversando ellos enuncian cada detalle, traen a su historia diálogos significativos, se preguntan el porqué de ciertas situaciones, piden ayuda a los compañeros, transmiten valores y sentimientos. El simple hecho de que se escuchen, ¿sí?, es en cierta medida posibilitador de que afloren ciertos aspectos inconscientes que de otro modo los maestros no caerían en cuenta. También digamos que se facilitan nuevas oportunidades para analizar y mejorar la práctica. La concientización no solo es individual, sino colectiva, puesto que están en grupo creándose apoyos que crean posibilidades de acción diferentes, ¿sí?, diferentes al propio accionar, al accionar personal, frente a los estudiantes, frente a nuestro rol de enseñantes. No es fácil realizar un estudio de este tipo ni crear las condiciones para reflexionar. Sin embargo, consideramos que si deseamos un cambio en la práctica educativa, tenemos que continuar creando las condiciones necesarias para que los profesores puedan tener estos espacios de compartir, para que se escuchen entre ellos, atender a lo que ellos necesitan, profundizar en las situaciones en las que ellos les gustaría comprender mejor, ahondar más, si realmente estamos interesados en que cambie la práctica. Bueno, les recuerdo que mi nombre es Yormery Álvarez, curso 5º año del doctorado en Psicología de la Educación. Soy psicóloga, soy licenciada en Humanidades, tengo una maestría en Psicología Clínica y de Familia, y pues tuve la fortuna de ser beneficiada por Colfuturo y por una comisión de estudios de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Espero que todo esto redunde en beneficio y en cualificación de nuestra educación. Muchas gracias.